porque tú eres nuestra razón de existir. Pensando en ti y en tu hogar, cuidamos tu economía. Por ello te damos el beneficio del 55% de descuento en todas tus facturas de telefonía básica. Cada vez más beneficioso para ti. Conteco eres tú. Soy Conteco. Señoras, señores, amigas, amigos, como siempre les doy la cordial bienvenida a Convergencia a través de Unitep Televisión, Canal 48, y las redes sociales también en vivo, en directo, y el amplio escenario también que tenemos con medios de comunicación que elevan la señal de Convergencia en este horario. Hoy tenemos agendado tocar algunos temas importantes. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno nacional? ¿Cuál es el comportamiento real en materia política, en materia administrativa fundamentalmente, y por lógica consecuencia en materia económica? ¿Qué es lo que pasa? Luego tocaremos la parte legal respecto a los candidatos a las alcaldías cuanto a las gobernaciones del país. Es importante conocer cómo estamos actuando en ese tema. Nunca más quisiéramos que se rompan las reglas del juego y se pisotee la Constitución política del Estado. En democracia tenemos que aprender a respetar las reglas del juego y en política aprender a ser políticos de verdad. A mí me da mucha pena, mucha lástima observar gente neófita en ese tema específicamente hablando, gente que, entre comillas, se hacen a los políticos, pero están en pañales en materia de ideología. Ni siquiera tienen talla para un debate político-ideológico, menos seguramente en materia de tesis programática. Luego vamos a analizar también el tema de los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones del país. Y en particular, obviamente, lo que nos interesa el caso Cochabamba. Como siempre, como todas las noches, con gente de primerísimo nivel, profesionales de alto rango, para tocar estos temas tan importantes, que seguramente va a ser importante para ustedes que nos están viendo en sus hogares, porque de una u otra manera van a conocer cuáles son las reglas del juego, qué dice la ley respecto a algunos comportamientos que tenemos en democracia, y fundamentalmente también ustedes van a conocer cuál es el criterio respecto al comportamiento del nuevo gobierno constitucional a la cabeza del licenciado Luis Arce Catacora. Así que voy a inmediatamente darles la cordial bienvenida a nuestros invitados. En principio, como es dama, le voy a dar la cordialísima bienvenida, las muy buenas noches, a la doctora Norma Pierola, ex diputada nacional del Partido Demócrata Cristiano. Además, como ustedes conocen, un referente en cuanto se refiere a la lucha de respeto a la democracia en nuestro país y fundamentalmente respeto a las leyes y a la Constitución política del Estado. Norma, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, Max. Un gusto saludar a Cochabamba, tu programa. Para mí una alegría y una sorpresa compartir el set con mi querido amigo desde la universidad, el doctor Antesana. Y bueno, estamos a disposición, querido Max. Bueno, también la cordialísima bienvenida, las buenas noches al doctor Rolando Antesana, abogado constitucionalista. Rolando, bienvenido reiterado y además, buenas noches. Gracias, Max. Normita, un gusto verte. Compartimos las aulas, la maestría, el diplomado en Derecho Penal. Y bueno, un gusto tenerte nuevamente acá junto con Max para debatir algunos temas que los vamos a proponer esta noche. Bueno, Norma, todos sabemos que el MAS es partido, el MAS es Estado, el MAS es gobierno, pero no terminamos de comprender y no tenemos la figura clara. ¿Cómo estamos en materia política y en materia administrativa del aparato gubernamental? Se ha hablado mucho de que el jefe máximo
del movimiento al socialismo es el expresidente Evo Morales y el que gobierna este país es Luis Arce Catacora. Pero parece que las cosas no se están dando de esa manera. Parece que el presidente del Estado recibe instrucciones del expresidente Evo Morales. Por lo menos eso lo que se escucha, lo que se ve y lo que se lee en corrillos políticos en el país. ¿Cómo estás viendo este escenario preocupante de una u otra manera? Porque finalmente es un partido que está en función de gobierno y un presidente que está gobernando el país de manera constitucional. Bueno, yo siento un poco tener que decir esto, pero para mí no es un gobierno constitucional. Primero porque ni siquiera tiene una ley de proclama que por los apuros del Tribunal Supremo Electoral y de los ingresantes, vale decir, los supuestamente electos, no pudieron hacer la ley de proclama que debe ser anterior a la posesión, y cuando ya inclusive el Tribunal Supremo Electoral debió haber presentado el resultado final, el cómputo final de las elecciones nacionales que se han desarrollado en octubre del presente año. En primer lugar. En segundo lugar, yo discuto mucho con todos con referencia a que el movimiento al socialismo no es precisamente un partido, es un movimiento transnacional de crimen organizado en la que el castrochavismo, castrocomunismo es el que impera. Sin embargo, deber ser causantes de la anulación del anterior Congreso, elecciones nacionales, lamentablemente este movimiento al socialismo ha sido nuevamente impuesto como candidatos a participar, y ahí tenemos justamente al exministro Luis Arce Catacora, que después de haberse conseguido inclusive un salvoconducto que le hiciera Jorge Tuto Quiroga como vocero de la presidenta transitoria constitucional, doña Yanine Áñez, él salió del país, pero sin embargo retornaron y fueron candidatos. Por eso es que yo vengo diciéndolo y nunca voy a cambiar de parecer, porque eso nos consta que ha habido esta vez fraude, pero con pacto. No obstante los hechos, lo que se ve se anota, dice. Está ahorita gobernando el actual presidente, señor Arce Catacora, pero en realidad quien gobierna es el señor Evo Morales. El expresidente Evo Morales pues sigue utilizando bienes del Estado como si fuese un funcionario, dispone, y ha venido una primera crisis de gabinete en materia administrativa, y bueno, encima están estas forzadas elecciones también, para mí las subnacionales, en las que sin ley también se ha hecho convocatoria, sin ley expresa convocatoria, y hay reglamento, hay muchas actividades que ya se están cumpliendo de acuerdo a un calendario electoral que no debía salir sino después de los 10 días de haberse aprobado la ley. Nos preocupa mucho la situación en la que estamos entrando en convulsión prácticamente, cuando estamos viendo una falta absoluta de respeto a instituciones del Estado, como es las Fuerzas Armadas, la policía, y bueno, eso es preocupante cuando vemos que inclusive exautoridades, exministros que renunciaron y se dieron a la fuga, hoy retornan nuevamente en calidad de autoridades. Creo que esa es una muy mala señal para la gente del movimiento al socialismo, pues obviamente dentro del MAS no son todos, no podemos cortarlos a todos con las mismas tijeras, porque no todos han estado en la administración de la cosa pública, y bueno, una gran mayoría también de los militantes se han hecho militantes por preservar o por conseguir un puesto de trabajo. Para nadie es desconocido de que la administración pública y los partidos gobernantes es que lamentablemente han hecho de la administración pública primero crecer como un pulpo, el pulpo de la administración pública simplemente para someter y sojuzgar a la población que no se respeta en la carrera administrativa, por ejemplo, el Estatuto del Funcionario Público, y simplemente mucha gente se ve obligada a registrarse en el partido gobernante para preservar su fuente de trabajo. Pero Norma, o nuevamente ser militantes. ¿Cómo estás observando el doble discurso?
el discurso dicotómico. En principio, todos tenían la esperanza de que este gobierno iba a ser inclusivo, este gobierno iba a gobernar para todos y iba a privilegiar el diálogo. Pero esto no ocurre. El discurso se bifurca. Por un lado, las buenas intenciones del vicepresidente y por otro lado, seguramente las órdenes o por lo menos las directrices que envía el expresidente Evo Morales Saima. Por eso digo que uno gobierna administrativamente o hace que gobernar, pero mientras quien dispone absolutamente de todo es el que ha retornado, el expresidente Morales, porque lamentablemente están sometidos a ese poder omnímodo que él ejerce sobre su partido, porque su estatuto establece prácticamente condición de vitalicio al jefe nacional, y en este caso el señor Evo Morales Saima. Por eso es que él dispone y cree que uno tiene que estar a las órdenes, todo el país, de un partido, lo llaman partido, pero es un movimiento al socialismo. Ese movimiento lamentablemente está copando y cooptando aparentemente todo el territorio nacional, y bueno, hoy en día estamos viendo esas respuestas que, si bien puede haber tenido muy buenas intenciones el señor Arce, eso es un aspecto, por decirle, su intención, que no ha pasado de esas intenciones, porque lamentablemente está haciendo el mismo discurso que Evo Morales, doble moral, doble discurso. Mientras dice una cosa a su boca, sus acciones demuestran lo contrario. Entonces, esa misma línea creo que está manteniendo de lo que lamentablemente Evo Morales impuso hace 14 años en el país. Bueno, Rolando, ¿cuál es el criterio, la lectura que tienes respecto a lo que está pasando en el país? Lamentablemente, y quiero decirlo así con esas palabras, parece que estamos en el mismo escenario anterior, con la misma oposición, o sea, con el mismo contrapeso, entre comillas, que no existió por si acaso durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Seguimos con el mismo comportamiento, una oposición totalmente devaluada, con un síndrome de burnout, que es total despersonalización, baja estima, autoestima, totalmente devaluados emocionalmente, no han superado ese estigma de que no tienen partido político los opositores políticos en este país. Siguen en la misma lógica, simplemente pequeñas denuncias por algunos hechos irregulares que el gobierno actual seguramente comete, pero propositivos absolutamente nada. Hacer análisis, evaluación de la crisis política, económica o social en el país, tampoco. Estamos próximos a unas elecciones subnacionales, pero en el nivel central esta oposición totalmente devaluada no ha propuesto ni ha mostrado interés en resolver o proponer para resolver los problemas que tenemos en el país. Seguimos, te reitero, en la vieja lógica de ser francotiradores de nada. No hay luces en la oposición política en el país. Mira, Max, yo creo que este gobierno es un gobierno muy sui generis, porque si tú recuerdas anteriormente, todos los partidos políticos estaban liderizados con el presidente de la República, que al mismo tiempo era jefe de su partido. Tenemos el ejemplo del MIR con Jaime Paz, el ejemplo de ADN con Banzer, el ejemplo del MNS con Goni, etc. Ahora se ha presentado una dualidad en la que el presidente es uno y el jefe del partido es otro. Y como ustedes están analizando, parece que es el jefe del partido el que maneja las estructuras del gobierno. Y parece que por instrucciones del jefe del partido, el gabinete del presidente actual es un gabinete más técnico que político. Porque si tú ves y comparas los anteriores gabinetes del gobierno de Evo Morales con este gabinete, el gabinete de Evo era un gabinete duro, un gabinete con gente que tenía que tener peso y tenía que tener mucho manejo dentro de la administración del Estado. Simplemente para ver los dos ministerios más importantes de una gestión, es el Ministerio de la Presidencia y el de Gobierno. Vos ves alguna estructura, alguna solidez en el manejo de estos ministerios tan importantes, con la señorita esta Tejada y el ministro de Gobierno, no tienen esa capacidad. Parece, en mi modo de ver, es un gabinete fusible, que va a estar aguantando los embates por un determinado tiempo y recién después van a aparecer el gabinete fuerte, sólido, cuando vengan los problemas en el país,
Y nada raro que ahí vuelvan nuevamente los Quintana, los estos, los el otro, qué sé yo, de ese gabinete duro que precisamente manejaba y dominaba el presidente Evo Morales. Como dice Norma, también existen muchos errores, y como tú lo manifestaste, de que se creía que iba a ser un gobierno de diálogo, de concertación, de equipo, pero ya de entrada están cometiendo algunos errores, puede ser, especialmente en las instituciones tan importantes como la policía y el ejército. Se han saltado una promoción del ejército, el comandante del ejército, que en derecho le correspondía ser comandante del ejército, no ha sido nombrado, han nombrado a otro. Entonces ya esas cosas de no respetar la legitimidad y el derecho de todas las instituciones del Estado hacen que el gobierno empiece flaqueando. Todos queremos tener un gobierno, queremos tener trabajo, queremos tener paz, queremos tener tranquilidad, pero este gobierno no está mostrando esas cualidades. Lamentablemente para todos nosotros eso es lo que ocurre y seguramente analizando más adelante los otros puntos vamos a ver de que evidentemente deberíamos nosotros tener los mejores deseos para que esto cambie, se rectifique y encaminemos los destinos O sea, del país. tú quieres decirnos que este gobierno con su gabinete es un gobierno con pies de barro, cualquier rato se puede caer. Muy frágil, para mí muy frágil, muy técnico. Este equipo debería estar trabajando con un apoyo diferente, con estructuras muy diferentes para solventar todos los embates que va a venir en el manejo político del país. Ya ha habido crisis, va a haber nuevas crisis. En este gobierno, el hombre fuerte del país ya está tambaleando también por otro problema. Es que no termino de comprender, yo por lo menos te decía esto de los pies de barro, porque el MAS es el partido que lo encumbra a Palacio de Gobierno con ese 55% a Luis Arce Catacora a través del voto. El MAS es partido, el MAS es Estado, el MAS es poder. Entonces, me parece raro que no tenga consistencia el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Es que es la jugada política que tiene que tener un gabinete frágil. Si yo quiero manejar un partido, tengo que tener pues al equipo de enfrente débil, para que en su momento decir, ahora reforzamos tu equipo con la gente que yo tengo. Es la lógica que podemos hacer. Es lo que usó Correa con Lenín Moreno en el Ecuador. Entonces, en ese parámetro, Correa quiso imponer un determinado equipo, pero Lenín Moreno se le enfrentó y prueba clara que hasta lo persiguió y lo enjuició y todo eso a Correa. Entonces, si hay responsabilidad y hay una posibilidad de que el presidente asuma realmente su función que le corresponde con principio de autoridad, eso sería lo ideal. Pero como te digo, a mí me parece que es esa la estrategia y la forma como van a manejar. No creo que una crisis de gabinete, antes o después con los resultados de las subnacionales, creo que va a haber inmediatamente un cambio de gabinete en el gobierno. Bueno, Norma, ¿cuál es la visión que tienes respecto a la composición del gabinete precisamente de Luis Arce Catacora? Porque hablar de los actores políticos no conocemos ni siquiera sus pautas de comportamiento. O sea, mucho no podemos hablar. ¿Cuál es el comportamiento real, por ejemplo, de la alta dirigencia del MAS? ¿Cuál es su posición o su postura política y fundamentalmente la postura administrativa? Si de verdad ellos son los que manejan los hilos de la nave del Estado, por un lado. Por otro lado, hay un ministro ya que ha sido sustituido. En camino, según los movimientos sociales o los grupos corporativos con intereses, obviamente, focales del MAS, están apuntando a dos, al ministro de Gobierno y al de Trabajo, por hechos también de hechos irregulares en general. Pero, ¿cómo estás viendo? ¿Se va a producir más renuncias, más cambios en el gabinete? ¿O es que simplemente son especulaciones de corrillos políticos? Hay voces muy fuertes al interior del MAS para que varios ministros se vayan de este gabinete. Y me parece muy prematuro intentar cambiar esto cuando el objetivo número uno de este gobierno tiene que ser recomponer el tema económico que se nos viene hacia el precipicio. Bueno, plenamente de acuerdo con lo que dice Rolando, no es un gabinete fusible, porque recuerden que el señor Arce Catacora no recibió el apoyo del MAS
y el voto de la mayoría si no hubiese sido en favor de Evo, o sea, de la mayoría del MAS estoy hablando, porque difícilmente nos hubiese ganado con 75%, pero ha recibido ese apoyo justamente porque sabían que dentro de poco tenía que entregárselo el gobierno al expresidente Morales. ¿A qué está apuntando Evo Morales? Primero, ya ha habido esa especie de crisis de gabinete cuando se demuestra de que supuestamente había un nepotismo. En el MAS siempre ha habido nepotismo. Es raro que empiecen a fijarse en supuestos nepotismos, que la esposa de la AGT, que el señor ministro del Castillo, etcétera. Pero el tema más allá de esto, sabemos a lo que está apuntando el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo está apuntando a demostrar de que hubo golpe de Estado y que las elecciones pasadas no hubo fraude y tiene derecho a volver a su curul. Por eso es que no ha permitido que se promulgue la ley de proclama, y sabemos que el señor Arce va a volver a su curul, a su ministerio, que es lo que sabe hacer, manejar los hilos económicos en este país. Entonces, no se extrañen que si dentro de poco, vale decir después de enero pasado, estas fiestas que seguramente vamos a tener algo de paz, por lo menos hasta que pase las Navidades, las fiestas de fin de año, para el 20, eso es lo que se informa, de que Evo Morales tomaría posesión en el cargo. Por eso es que me preocupa que hasta ahora ni siquiera le hayan dado importancia a la promulgación de la ley de elecciones subnacionales, en vista de que inclusive el señor Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, habrían sacado una resolución de sala plena en la que se exceptúan, o sea, se apartan totalmente del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. Se declaran absolutamente independientes y creen que pueden convocar simplemente por resolución de sala plena. Ahora, lo que la gente que nos está viendo en este momento se pregunta, Norma, es bajo qué argumento constitucional o legal Evo Morales puede asumir la conducción de la nave del Estado este 20. Pero a ver, dígame qué cosas que no debió haber hecho Evo Morales hasta violar su propia constitución, que sabemos que es trucha, ha logrado. Porque la fuerza política, lo político ha rebasado a lo jurídico legalista. Yo he estado ahí, ¿cuántos años metida en el Parlamento? Tratando de demostrar que primero es lo legal, lo justo, lo correcto, sobre todo la Constitución, porque mal que bien esa Constitución ha pasado pues, por un referéndum. Así haya nacido mal, haya nacido con violación, con nulidad. Entonces, lo preocupante es de que estos ahora inclusive están apuntando a reformas por medio de notables constitucionales, cuando el 410 de la Constitución vigente dice de que ninguna reforma, sea parcial o total, puede dejar de pasar primero por una asamblea constituyente, así hablan ellos, y además por referéndum, que lo apruebe o lo rechace. Entonces, dense cuenta lo que está pasando. Rodríguez, Bercel, Lima y demás son servidores pues, azules del movimiento al socialismo. Entonces, es raro que en plena pandemia y crisis económica, porque hay recesión económica, quiera sea o no, por mucho que la economía ilícita pueda de alguna manera sostener, como decía, en 10 años podemos sostener esto, claro, porque la economía ilícita que da doña Blanca, por el narcotráfico, seguramente les da para esto. Entonces, lo preocupante es de que no haya seguridad jurídica ni en el propio gobierno. ¿A qué se está apuntando, Max? Y eso es lo que la gente no sabe, lo dice. Hoy día, por ejemplo, se ha dictado una ley donde Fundempresa ha pasado al Estado, siendo una fundación civil, Fundempresa. Está pasando todo a manos del Estado por una ley que han aprobado. Hoy día en el Parlamento también, solamente en el Senado, se ha aprobado la ley de elecciones, la convocatoria de elecciones subnacionales. ¿Y por qué se declara el Tribunal Supremo Electoral independiente? Por lo siguiente, Max, ese es el informe que nosotros recibimos cada día y cuando estamos allá en La Paz, de que como quiera que la Constitución dice que el presidente tiene derecho a designar a un representante en el Tribunal Supremo Electoral,
Y para cualquier efecto legal, la presidenta constitucional, aunque se rasquen porque ha sido así, constitucional, transitoria, designó al señor Salvador Romero en la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y creo que también lo ha hecho en los tribunales electorales departamentales. Por lo tanto, según Morales, esos son ilegales. Y por eso es que va a ir a reclamar lo que él está demostrando con los que han venido pues, los de la CID, que son de la ultra izquierda norteamericana y que son los mismos que le han ido apoyando a través de fundaciones. Entonces, estas personas lo que van a hacer es demostrar que no ha habido fraude procesal, que hay violación a los derechos constitucionales, que ha habido una masacre, etcétera, cuando lamentablemente las fuerzas del orden no salieron por orden del presidente, de la expresidenta, para defendernos a los bolivianos de lo que ocurrió en los últimos bloqueos. Entonces, eso está queriendo lograr Evo Morales y eso apunta, por eso es que Arce está callado y está nomás aceptando que vuelvan. Hoy en día, ¿quién vuelve al Yoida o digo al BOA? Ha vuelto Ronald Caso como gerente. Entonces, es preocupante decir, me declaro independiente cuando la Constitución dice que depende, y además la ley 026, que dependen directamente de una ley del Parlamento para las convocatorias de plazo fijo, lo dice el artículo 94, bajo sanción de nulidad, como dice el artículo 96 de la misma ley 026. Ahora, Rolando, seguramente la población que nos está viendo anda totalmente confundida, que va a volver a tomar la conducción de la nave del Estado de Evo Morales, que a nivel de partido siempre mantienen ellos de que hubo golpe de Estado el año pasado, y la gente se pregunta con justa razón, ¿por qué está de presidente Luis Arce Catacora si hubo golpe de Estado? ¿Por qué Evo Morales anuló las anteriores elecciones? ¿Por qué lo anuló? ¿Y por qué destituyó a todo el Tribunal Supremo Electoral? Además, hay un aditamento más. Su bancada es la que nombró un nuevo Tribunal Supremo Electoral, la que convocó a elecciones. Entonces, la gente no termina de comprender legalmente cuál es el comportamiento en este tema, de manera definitiva y legal. Hubo golpe de Estado, hubo fraude electoral. ¿Cuál es la lectura jurídico real en este caso específico? Resumiendo lo que dice Norma, básicamente al declararse que no ha habido fraude electoral y que la elección le ha dado el triunfo a Evo Morales el año pasado, y al no dictarse la ley de aprobación de la proclamación y la posesión de los nuevos presidentes, porque eso no se ha hecho hasta ahora, entonces automáticamente Evo Morales puede reclamar su derecho a la presidencia. Eso es lo que... Y teniendo en cuenta que por recursos ante el Tribunal Constitucional o todo lo que puedan hacer, que va a ser a su favor supuestamente, puede tranquilamente con estas argucias jurídicas reclamar el derecho a la presidencia. En resumen, eso sería el punto si entrara a mayor conclusión. O sea, en este momento, legalmente puede tomar la reconducción de la nave del Estado de Evo Morales. Yo no diría legalmente, sino diría jurídicamente, porque la legalidad, el principio de legalidad estaría ya en tela de juicio si es que nosotros la legalidad la dimos nosotros al ir nuevamente a votar y elegir a otro presidente que era del mismo partido. Jurídicamente él puede hacer todas estas cosas, reclamar su derecho al juicio, como lo ha hecho, al debido proceso, que salga la sentencia, no ha habido fraude en las elecciones, por lo tanto he ganado las elecciones con el 45.7 creo por ciento a Carlos Mesa. O sea, mientras no haya una enmienda, no haya el comportamiento legal en la Asamblea Legislativa Plurinacional, este próximo 20, como decía Norma, Evo Morales jurídicamente puede retomar la conducción del Estado. Podría intentar hacer eso. Podría intentar y casi seguro que... ¿Por qué? Porque en este momento no existe un presidente proclamado y posesionado legalmente por la ley de ratificación y aprobación de las elecciones. Por eso están seguramente ellos demorando esto para optar a esto. O sea, en resumen, estamos jugando con un presidente suplente, esperando porque no ha sido todavía posesionado. Se ha conocido legalmente la posesión, bueno, protocolar sí, pero no la posesión legal, ¿no es cierto, Norma? No hay la ley que determine que esa
elección y esa obtención del triunfo electoral ha sido mediante una ley de la República, que es lo que primero debían hacer, pero no lo han hecho seguramente porque estaban viendo la posibilidad de que se presente este otro caso, por la habilidad que tienen los políticos para manejar este tipo de cosas. Ahora, Norma, esto de verdad debe estar explosionando en este momento en Cochabamba y el país, porque estamos transmitiendo a través de redes sociales también, porque definitivamente estamos jugando con fuego y estamos sobre una pólvora, yo diría, que cualquier rato puede explosionar el país con este comportamiento. ¿A qué atribuyes de que la Asamblea no haya procedido de acuerdo a norma, de acuerdo a ley, en este caso específico, para consolidar la presidencia de Luis Arce Catacora? Porque, como dice Rolando, cualquier momento puede tomar la presidencia del Estado Evo Morales, porque está en su derecho, jurídicamente hablando. Primero, Max, porque en la Asamblea Legislativa llamada Plurinacional para mi Parlamento, lo que se hizo fue un acto de ilegalidad tremendo desde las elecciones. Pues fíjense que la primera ley que se dicta después de que Evo Morales renuncia y la Asamblea en pleno acepta esa renuncia y se la proclama presidenta transitoria a la señora Yanine Áñez, hay un auto constitucional que así lo refrenda, el 001 del 26 de enero del 2020, y que además no le da plazos a la presidenta saliente para que pueda convocar a nuevas elecciones, para institucionalizar el país. Hasta que se institucionalicen, eso quería decir, por eso que al otro auto de prórroga, o el mismo auto de prórroga, establece que los asambleístas, los congresistas, deberíamos permanecer en el departamento hasta que se entregue el resultado del cómputo final. En eso viene el fraude, primero por lo siguiente, porque dicen a las 48 horas de posesionado, el tribunal, además no debió haber sido definitivo, sino un tribunal también transitorio. Resulta de que a las 48 horas ya presentan una rectificación a la ley, porque la ley que de transición electoral y que establece la señora presidenta Áñez dice claramente que primero anulan la convocatoria anterior, o sea, las elecciones anteriores, y dispone en su artículo 2 de que ésta sea además convocada previo el saneamiento del sistema y el padrón electoral. Dice, entonces, de acuerdo a la 1096 y demás. La otra ley que ya estaba para marzo, también la postergan por el tema de la pandemia. Era para junio, después había la 1297 que se olvidaron, que promulgaron, porque no sé si se acuerdan que habían dos personas que promulgaban y tenían sus gacetas diferentes. Uno promulgaba la señora Copa, otro promulgaba la señora Yanine Áñez, y cuando les daba la gana lo hacían así. La última ley, que era para septiembre y que los masistas lo cambian, dice para octubre. Pero se olvidaron, dice, se deja sin efecto o solamente se ratifica todo la anterior ley, pero se debe modificar en cuanto al plazo el artículo 2. Pero sin embargo aparecen modificaciones totalmente subjetivas en las que inclusive dice que queda prohibido oponerse bajo sanción de remisión al Ministerio Público, no dicen ni por qué delito, si las personas hacen algo para no ir a elecciones el 20 de octubre, que creo que ha sido, de las elecciones nacionales. Ahora bien, como no todo crimen es perfecto, lo que pasa es de que apresuran estas elecciones porque la noche en que se estaba dando el cómputo se instaló a las 6, postergaron hasta las 9, pero a las 10, 11 de la noche ya el presidente del Tribunal Supremo Electoral ya dio los resultados finales. Por eso a primera hora en ratificar las elecciones es Yanine Áñez, después Carlos Mesa, ¿verdad? ¿Y por qué seguía el cómputo y no había el resultado final? Porque solamente se hace la proclama, se dan los credenciales, lo que sea, cuando hay resultado final, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos aseguró que íbamos a seguir trabajando como que hemos trabajado hasta el 3 de noviembre.
Pero sin embargo, el paralelo ya estaba funcionando en el nuevo Parlamento. Se olvidaron inclusive de hacer cierre de Parlamento, cierre de gestión. Para eso también nos convocaron en el ex Banco Central de Bolivia, en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Entonces, esa función paralela, por eso dicen que no todo crimen es perfecto, se olvidan promulgar la ley de proclama. La señora Áñez renuncia un jueves, viernes estaba con vacío de poder, sábado con vacío de poder, hasta que el domingo lo posesionan al señor Arce, pero no había ley de proclama. Entonces han tratado después de tratar de enmendar, y no han enmendado, lo han dejado así, abierto, y así está. Entonces ahorita legalmente, para todo efecto legal, y eso saben los juristas más que todo, si no hay ley de proclama, prácticamente está como simple ganador de las elecciones sin que se lo haya proclamado. ¿Por qué no se lo proclama? No necesitan ya de 2/3, supuestamente los opositores funcionales, porque no son reales, son funcionales al movimiento, al vandalismo, digo, al socialismo. Entonces, esos han omitido eso. Y en estas elecciones se están omitiendo de manera deliberada. ¿Por qué? Porque sabían que necesariamente debieron haber anulado, de acuerdo al 96, esas elecciones, porque estaba mal la resolución última de las elecciones, porque lo sancionaron y en media hora la señora presidenta lo promulgó. Pero se olvidaron lo que la Copa había promulgado antes y no han tomado en cuenta esa ley. Ahora, en este momento, Norma, hay dos alas del MAS, los radicales y los orgánicos, aquellos orgánicos que quieren que se respete la institucionalidad política, que no se privilegie especialmente al entorno de Evo Morales. Ahora, estaríamos ingresando a un proceso de deconstrucción de uno de los órganos, ¿cuál es el órgano legislativo? Seguramente deben estar en este momento batiendo palmas la gente orgánica del MAS, porque ellos tienen la posibilidad de tomar el gobierno. ¿Cuál sería el procedimiento para que pueda retomar el poder Evo Morales sin ir a elecciones en este momento? El procedimiento legal y además me refiero al comportamiento del legislativo. Yo quiero decir que inclusive al Parlamento nos han quitado el derecho de procesar al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, al agroambiental y sobre todo al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado. Porque nosotros, dentro de la Ley 044, el juicio de responsabilidad modificada en parte por la 612, ya nos quitó la atribución y nos convirtió en simple tribunal disciplinario. Pero ahora ni siquiera podemos hacer eso. O sea, no pueden hacer. Entonces, lo que declaran constitucional, algunas cosas, cambia ahí tremendamente la supuesta jurisprudencia constitucional y nos quitan esa posibilidad. ¿Por qué crees que no está prosperando nada por el tema de la lucha de los 2/3? ¿No es cierto? Porque el MAS no tenía los 2/3 para decidir. Pero ¿acaso hay una oposición real que sea fuerte y férrea para oponerse a las decisiones del movimiento al socialismo, que ha sido impuesto cuando no debió haber participado? Todos sabemos esto. Pero sin embargo, ahorita, como no está proclamado el resultado, recién Evo Morales está haciendo todo con la izquierda internacional, inclusive de la OEA, para decir de que no hubo fraude y que se ha hecho una falsedad y que se lo ha obligado a renunciar. ¿Por qué él ha renunciado? Porque están insistiendo en que hubo golpe sí. Golpe sí, y están queriendo molestar a quienes estaban en el gobierno transitorio. Entonces, ese es lo que está queriendo reforzar Rodríguez Bercé como notable representante del movimiento al socialismo, y Lima, que es un excelente abogado, un profesional que está de ministro de Justicia. Iván Lima, es el que les ha ido haciendo todos los recursos, y qué curioso, ninguno de los recursos que él ha presentado ha perdido en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional llamado plurinacional. Rolando, obviamente todos queremos inquirir en este tema que para mí es peligroso para la democracia, para la institucionalidad y fundamentalmente para el comportamiento constitucional. ¿Cuál sería, según tu criterio, el efecto
si es que se produce esto que estamos analizando en este momento, si es que se produce la toma del poder de Evo Morales, como tú dijiste, él puede jurídicamente hacer aquello, pero legalmente seguramente que no, por el tema del voto ciudadano, porque tú sabes que la democracia descansa precisamente en el voto del ciudadano. ¿Qué efectos secundarios tendría esto? Seguramente va a tener serios problemas. Además, no creo que tampoco le guste cederle la silla, el solio presidencial, a don Luis Arce Catacora, a su jefe, que es Evo Morales Saima. Tú sabes que de una u otra manera somos seres de carne y hueso. Y cuando tomamos el mando de un poder, como es el poder del Estado, el poder ejecutivo, obviamente te aburguesas y te apoltronas. Empiezas a saborear las mieles del poder y obviamente que te gusta. Entonces, ¿cuál sería el escenario si es que se da este vuelco de 180 grados? Precisamente como tú dices, Max, el poder pues, es una ambición que toda persona no quiere perderla. Y hemos visto que los 14 años de Evo Morales le ha llevado a eso. No ha escatimado esfuerzo para hacer una pantomima del tema del derecho humano de su reelección. Imagínate esa aberración que se presentó en su momento. Y no dudes de que pueden hacer esto otro también, que él no ha perdido las elecciones, que lo han obligado a huir, que lo han obligado a renunciar, ganó las elecciones, los organismos internacionales le van a dar la razón y él va a reclamar su supuesto derecho. ¿Qué consecuencias va a tener? El retorno de todo el equipo que estaba con él. No hay duda que cabe. Hay que ver que él está con esa estructura, está con esa gente. Y como hemos dicho desde el principio, ya ha aceptado y ha concordado conmigo normas de que este gobierno precisamente es eso, ese gobierno fusible, para que posteriormente ya venga el equipo pesado, el equipo fuerte, con la condición de que se puede dar lo que hemos manifestado, de que con estos argumentos que se están presentando puede darse la posibilidad de que don Evo Morales retome la presidencia de la República. Entonces, en ese marco, ¿en qué quedarían la situación de las elecciones subnacionales si tendrían que continuar? Y lo que dice Norma, la independencia supuesta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué no se declararon independientes para sancionar directamente los fraudes que hicieron en la elección para anular la sigla del MAS? Cuando con ese mismo argumento anularon la sigla del partido de Ernesto Suárez en el Beni. Entonces, ¿qué es dar independencia a esta hora cuando podían hacerlo en su momento y evitar todos los problemas que ahora nos va? Va a ser una tragedia realmente si es que ocurre esto, porque la gente evidentemente ya se conformó con una derrota electoral. Creo que fue así. Ganaron los que tenían que ganar y perdieron los que perdieron. Pero retomar nuevamente esta situación que no era fácil, ¿qué pasa con las pititas? ¿Qué pasa con...? Yo tengo entendido que hay una persecución a varios, al muchacho de acá de Cochabamba, líder de la Juventud Cochala, en Santa Cruz, Camacho, al otro. Parece que va a haber una cacería de brujas y todos los que pedían, y al ejército y a la policía, todos los ciudadanos hemos pedido que salga la policía. Venía el ejército y los aplaudíamos, porque nos sentíamos indefensos, porque que están atacando, que están viniendo, que están bajando de allá, que están viniendo del Chapare. Entonces la ciudad estaba convulsionada. Y cuando el ejército intervino, ahí nos sentimos más tranquilos porque protegíamos a nuestra familia, a nuestros hogares. Ahora esos van a ser juzgados, ellos van a ser procesados, ellos van a ser sentenciados. Creo que si esto se da, va a ser una convulsión total. Bueno, volviendo al tema de Evo Morales, si es que vuelve aproximadamente en 2 semanas, calculó Norma Pierola, Evo Morales a tomar el poder, a ocupar el solio presidencial, ¿qué tiempo va a estar como gobernante, estuviese como gobernante? Porque él prácticamente en 2019 había cumplido sus 5 años de gobierno. O sea, va a refrendar, va a consolidar su triunfo parcial que tenía en ese momento en las elecciones de octubre del año pasado. ¿Va a tener 5 años más? ¿O cuál crees que va a ser, o cuál tendría que ser, legalmente hablando, el comportamiento de Evo Morales como presidente si es que asume, te reitero, en unas 2 semanas? Pero si declaran la nulidad de su huida
y se ratifique que ha habido fraude, va a tener que estar los 5 años, porque ha ganado una elección para 5 años. Este año que ha estado en la Argentina, todo eso no va a contar. Tendría que, si se da, ojalá que no sea así, tendría que completar sus 5 años, porque yo he ganado una elección por 5 años. Me posiciono, como dice Norma, más o menos estamos especulando en este tema, porque la realidad ya veremos más adelante, el 22 de enero, que es el día del aniversario del país, del MAS, no sé qué, ese día tendría que posesionarse Evo Morales, si es que consigue jurídicamente, como ya te he planteado, la posibilidad de retornar por estos argumentos que estamos planteando. Los 5 años, no sé si Norma tiene otro criterio al respecto. Pero Norma, ¿cuál sería entonces la ubicación, la posición legal de Luis Arce Catacora, que en este momento funge como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia? Yo te diría que va a volver a su gabinete, no te olvides que necesariamente está A pidiendo. ser ministro de Economía. Claro, eso es lo pactado, porque él por sí mismo, o como Choquehuanca no hubiesen recibido el apoyo de todos los masistas, pero voto orgánico, ¿no es cierto? No hubiesen recibido. Entonces sabe él por qué está ahí y está en calidad de fusible. Por eso es que no reclama por la ley de proclama, no reclama absolutamente nada. Pero más allá de esto, lo que quiero es que también la gente tome en cuenta que Evo Morales tiene una sentencia constitucional que modifica la Constitución y que le dice que puede a perpetuidad volverse a postular. Entonces, aquí se va a instaurar esa verdadera dictadura, ¿no? Pero ya hemos existido dictadura, porque decías, él ha cumplido, no, él ya cumplió el 2010, el 2010, porque eso dice la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, la Constitución vigente, de que los mandatos anteriores a las elecciones y a la reforma constitucional que hubo, es decir, él habría creado y fundado el Estado llamado plurinacional, y por eso era su primera, ese fue el pretexto. Pero recuerden pues el 21F que le dijo no, ese referéndum era para no permitir que él se repostule, y eso lo hicieron en el 2015, finales del 2015. Entonces, ¿por qué se adelantó tanto? ¿Y por qué después ha optado por esa modificación parcial de la Constitución para decir que el tiempo no corre? Si esto es así, obviamente para ninguno que ha salido del país, todos los bolivianos, les va a correr los plazos, pues pueden volver y ser reelectos a eternidad y a perpetuidad. Eso es lo que él pretende, ¿no? Que por eso ha desestructurado los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas, para crear ese monopartidismo. Eso es lo que se quiere, esas dictaduras castrochavistas que se apontronan en el poder, y el poder, ¿de dónde lo obtienen? ¿De dónde lo obtienen? Poder económico. No les importa seguir endeudando al país para legitimar ganancias ilícitas, y lo peor, estamos endeudados hasta el cuello. Por eso no somos ya sujetos por decirle, de que recibamos nuevos créditos, debemos mucha plata. Y no lo va a pagar Evo Morales, lo va a pagar todo el pueblo boliviano, nuestras futuras generaciones. Entonces, lo preocupante acá es de que la gente no se dé cuenta y diga, estamos siendo, por eso yo hablaba de los candidatos a la carrera que estaban yendo a legitimar sin siquiera fiscalizar el dictamen de auditoría. Pero fíjense en las Fuerzas Armadas, lo que están haciendo. El día de ayer recibí un video que me dio mucha pena con el actual comandante de la policía, que ha decidido dejar de lado la banda militar y los ha hecho marchar y cantar con pututu a todos los militares y a los que estaban dando, no estoy mintiendo, es una verdad. Y el otro día también se ha visto un video donde estaban entregando unos policías unas flores y viene un masista y lo golpea y lo patea y de todo a un funcionario policial, y nadie dice nada, y todavía se declara macho, a ver, ahora vete a meter preso. Pero hasta ese punto estamos llegando, de que inclusive estamos juzgando a militares. Por eso que nosotros como población civil pedíamos ese apoyo militar, auxilio militar si ustedes quieren, para resguardar nuestra soberanía y evitar que sigan entrando e ingresando pues conspiradores y gente que el movimiento al socialismo ha metido.
¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas hoy en día sigan haciendo lo que les dé la gana y no respeten su ley orgánica de las Fuerzas Armadas? Ahora, Norma, en este tema específico de Evo Morales, en el supuesto de que lo sustituya a Luis Arce Catacora, ¿por qué no dicen absolutamente nada ni hacen una lectura jurídico-legal la gente que lo respalda a Evo Morales? Especialmente esa gran mayoría de parlamentarios y parlamentarias que tiene él, porque él prácticamente los eligió para que sean candidatos, como está haciendo en este momento. ¿A qué atribuyes este contexto de silencio del entorno de Evo Morales, de no decir de que él está en su pleno derecho para la toma del poder? Reitero, Max, que el fraude, megafraude, el segundo, ha sido pactado entre opositores funcionales y el movimiento al socialismo. Y también no es nada raro de que sabía que no podía volver el señor Arce Catacora, pero ha vuelto con la idea de que va a ser presidente, pero presidente transitorio, porque deberían entregárselo el poder a ellos. Eso es un pacto. Por eso decía, Quintana está reclamando gabinete de los ex ministros que renunciaron. Están pidiendo y así poco a poco los van a ir sustituyendo. Por eso es adecuada el gabinete fusible y el mismo señor Arce es fusible. No reclama ni dice nada, porque no te olvides que los que ha obtenido en la Asamblea, la supuesta mayoría simple en el Parlamento, son en realidad los que le apoyan a Evo más allá de él, porque para ellos es su presidente vitalicio. Entonces, ese es el problema que los bolivianos no estamos sabiendo captar y decir, bueno, es momento de que realmente se despierte la democracia y que empecemos por un Tribunal Supremo Electoral que hace lo que le da la gana, no cumple los datos. Mira, fíjate, el TREP, que lo dejaron sin efecto, compraron un costoso software por más de $1 millón y contratan servicios de Amazon.com para hacer que esos servicios, el DIREPRE, que lo han suspendido 5 minutos antes de las elecciones. Pero dense cuenta, aquí hemos sido tan calladitos que nadie ha observado absolutamente nada. Es preocupante decir todo esto, pero es lo que ha sucedido y me extraña que la gente no diga nada en este momento y se tengan que ver callados cuando sabemos muy bien que este fraude también se va a dar en las elecciones subnacionales. Bueno, Rolando, creo que querías acotar algo respecto a este tema. Puedes acotar, pero quiero hacerte dos consultas, independientemente de esta acotación que quieres hacer de la intervención de la doctora Pierola. El presidente ahora, Luis Arce Catacora, ha reiterado en un foro en la ONU de que él va a pedir la condonación de la deuda externa, en el tema económico, tu criterio. Y don Carlos Romero, exministro de Gobierno, ha manifestado al país de que la estructura conspirativa se mantiene intacto en la Policía Nacional. ¿Qué mensaje es ese? Bueno, es primeramente acotar lo que decía Norma. ¿Qué pasaría si se da el caso no consentido, ni lo deseo, que Evo Morales retome el poder por los argumentos que hemos dicho? ¿Qué parlamento fuera el que va a asumir el manejo de la Asamblea Legislativa? Tendrían que volver. ¿Qué va a pasar si se declara nula, o sea, se declara válida la elección de Evo Morales? Sus parlamentarios y todos los que fueron elegidos en esa elección tendrían que volver. Y los que han sido elegidos en esta última elección, ¿en qué quedan? O sea, se arma un problema jurídico muy grande en este tema. Entonces, yo creo que por el bien de la patria debe quedarse nomás las cosas como están, que Arce siga de presidente los 5 años y después que vean lo que puedan hacer ellos, porque evidentemente sería una crisis realmente grande que tendríamos que modificar toda la estructura del Poder Legislativo. Y el segundo tema es de que lo que tú me planteas, ¿qué sería la condonación? ¿Qué sería el manejo? Eso ya son los argumentos administrativos de un gobierno que tiene que ver la posibilidad de qué forma puede manejar mejor la estructura económica de su país. Arce Catacora, he leído su currículum, creo que es un brillante profesional en el tema económico y seguramente está viendo la posibilidad de tratar de copar, cubrir, diferir o condonar las deudas que tiene Bolivia.
Pero creo que los temas políticos son en esto más importantes que el económico, que lo están tratando con mucho cuidado y en su momento seguramente va a salir algunas resoluciones al respecto. Respecto a Carlos Romero, ¿qué dices? ¿Qué es ese mensaje que ha planteado el país de que está intacto la estructura conspirativa en la Policía Nacional? Pero eso es lo que tendría que decir, no hay otra forma de cielos, han sido los que lo han prácticamente destituido, ha sido gracias al motín, no los bajan de motines a nuestros queridos policías y eso es lo que están planteando ellos. Ellos debían fijarse más bien en las nuevas estructuras de la policía, pues respetando sus méritos y nombrando a quien realmente les corresponde. Si está en sus manos reformar las estructuras, ¿por qué no lo hacen? Siguen las estructuras. ¿Y yo qué hago ahí adentro como ministro de gobierno con el actual del Castillo? Entonces, como estamos viendo, parece que hay mucha debilidad. Si el exministro está declarando así, ¿qué mensaje le está dando al nuevo ministro? Está diciendo, no está haciendo nada, ¿no es cierto? Si siguen las estructuras estables. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. Hay muchos temas que no están nada claros. Hay una imagen distorsiva respecto al tema político, al tema institucional, administrativo del Estado, al tema económico, por ejemplo, y obviamente al tema social. Así que vamos a tratar de resolver y absorber muchos problemas en el próximo programa, que vamos a invitarlos a nuestros invitados del día de hoy para la próxima semana, para tocar temas de carácter legal en el tema de la habilitación de las candidaturas, tanto a alcaldes cuanto a gobernadores de Cochabamba y el país, y además cuál es el escenario que están viendo respecto a este comportamiento democrático que se viene este 7 de marzo. Norma, agradecer como siempre tu amabilidad, tu gentileza con la programación. Creo que la población en general que te ha visto, no solo en Cochabamba, sino en el país, agradecida porque de una u otra manera despejamos algunas dudas. Sí, muchísimas gracias, Max. Un gusto haber compartido con ustedes. Yo solamente doy una posición real de lo que está ocurriendo, de lo que se manifiesta y de lo que está pasando con las muestras que nos dan tanto el actual comandante de la Policía Boliviana de sometimiento al poder político, lo mismo que está haciendo los del alto mando militar, a los que supuestamente los van a degradar a los anteriores, que decidieron simplemente asumir de acuerdo a la Constitución sus ascensos generales. Entonces, y una persecución política que se está dando contra las personas que en algún momento decidieron volcarse a favor del pueblo boliviano. Creo que ese no es ningún delito y simplemente nosotros pedimos respeto a estas instituciones que son apolíticas y que no debieran ser parte del botín político de ningún gobierno. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Rolando, lo propio, muy amable, muy gentil. Gracias, Max. Realmente el tiempo no nos ha alcanzado. Hubiéramos analizado algunas cosas y el lema que entré a tu stand hoy para hablar, te dije, Cochabamba ya no es granero de Bolivia, Cochabamba es criadero de alcaldes, porque están saliendo de todo lado alcaldes, de todos quieren ser alcaldes de esta nuestra tierra. Ojalá tengamos un alcalde que realmente mejore de consenso y que mejore nuestra situación, porque 15 años que realmente estamos muy mal. Gracias por tu invitación y estamos a tu disposición cuando tú nos requieras. Buenas noches. Buenas noches. Señoras, señores, amigas, amigos, soy Max Torrico, agradecido como todas las noches por su gentileza y atención. Buenas noches. Permiso. Porque tú eres nuestra razón de existir. Pensando en ti y en tu hogar, cuidamos tu economía. Por ello te damos el beneficio del 55% de descuento en todas tus facturas de telefonía básica. Cada vez más beneficios para ti. Comteco eres tú. Soy Comteco.
Unitep Televisión. UNITEP. 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 Yo estudio en la UNITEP. Universidad Técnica Privada Cosmos. Carreras acreditadas al Mercosur. Admisiones abiertas Gestión 1 2021. Unitep Televisión.